Bienvenidos a su canal. La noche de hoy presentamos el misterioso hospital abandonado del pueblo. Había una vez un pequeño pueblo rodeado por densos bosques, donde la leyenda de un hospital abandonado susurraba entre los árboles. Se decía que el hospital San Lucas, construido en la década de 1920, fue cerrado en circunstancias misteriosas, después de que una serie de eventos inexplicables y tragedias atormentaran sus pasillos. La estructura, ahora cubierta por la maleza y las sombras, se elevaba ominosamente en medio del bosque, como un recordatorio sombrío del pasado. Dos amigos, Alex y Sarah, siempre habían sentido una atracción inexplicable hacia lo desconocido. Su curiosidad los llevó a escuchar historias sobre el Hospital San Lucas. Decidieron aventurarse en su interior en una noche oscura. El viento soplaba entre los árboles, arrastrando consigo hojas secas que crujían sus pies, mientras se acercaban al ominoso edificio. Las puertas de entrada, cubiertas de óxido, gemían al abrirse, revelando un vestíbulo oscuro y polvoriento. Una tenue luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, iluminando apenas el interior del hospital. El aire estaba cargado de un silencio espeluznante, interrumpido solo por el sonido ocasional de un murmullo lejano. Alex y Sarah avanzaron con cautela por los pasillos desiertos. A medida que exploraban, las sombras parecían cobrar vida propia, danzando en las paredes como espectros del pasado. El crujido de madera podrida resonaba bajo sus pisadas, creando una atmósfera inquietante. De repente, un susurro apenas audible llenó el aire. Alex y Sarah se detuvieron, intercambiando miradas nerviosas. No podían descifrar las palabras, pero la presencia de algo inexplicable les envolvía. Decidieron ignorar el sonido y continuar explorando, convenciéndose a sí mismos de que solo era fruto de su imaginación, jugándoles malas pasadas. A medida que se aventuraban más profundamente en el hospital, las sombras se volvían más densas y los pasillos más perturbadores. Puertas entreabiertas revelaban habitaciones olvidadas, con camas oxidadas y sillas rotas que parecían haber sido abandonadas abruptamente. En una de las salas, una silla de ruedas antigua se balanceaba levemente por sí sola. Alex y Sarah se miraron con horror, incapaces de explicar el fenómeno, mientras intentaban alejarse. La temperatura de la habitación descendió repentinamente, congelando sus respiraciones visibles en el aire. El susurro volvió a llenar el espacio, pero esta vez más nítido y distinto. «Vete», susurró una voz. Alex y Sarah sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, mientras el eco resonaba a su alrededor. Decididos a desafiar sus miedos, continuaron explorando. Al llegar a la planta baja, se encontraron una puerta de aspecto omiso que llevaba al sótano del hospital. La puerta crujía al abrirse, revelando una escalera empinada que descendía a la oscuridad. Con temor palpable, Alex y Sarah descendieron al sótano. La luz de sus linternas
se apagaba y se encendía en las paredes húmedas, revelando un laberinto de pasillos estrechos. De repente, las linternas parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad total. En la negrura oyeron risas suaves y siniestras que parecían rodearlos. Las sombras cobraron vida, tomando formas indistintas que se contorsionaban en las paredes. Gritos ahogados resonaban en el aire, mientras Alex y Sarah luchaban por encender nuevamente sus linternas. Cuando finalmente lograron iluminar la oscuridad, se encontraron en un pasillo diferente, como si el sótano mismo hubiera cambiado a su alrededor. La atmósfera se volvió aún más opresiva y el susurro se identificó en un murmullo incomprensible. De repente, una figura borrosa se materializó frente a ellos. Una enfermera vestida con un uniforme de la década de 1920 les miraba con ojos vacíos y un rostro pálido. Alex y Sarah retrocedieron, horrorizados, mientras la figura avanzaba lentamente hacia ellos. La enfermera extendió una mano temblorosa y señaló hacia una puerta al final del pasillo. Susurros llenaron el aire, como si el mismo edificio estuviera tratando de contarles una historia que se resistía a ser olvidada. Inseguros de qué hacer, Alex y Sarah decidieron seguir las indicaciones de la enfermera. La puerta se abrió ante ellos, revelando una sala con camas desgastadas y máquinas oxidadas. En el centro de la habitación, una cama estaba cubierta por una sábana manchada. De repente, la temperatura cayó bruscamente y la sábana se movió como si una presencia invisible la hubiera agitado. Un susurro llenó la sala mientras la forma de una niña pequeña se materializaba lentamente frente a la cama. La niña, con ojos tristes y cabello en desorden, les miró con una expresión que imploraba ayuda. Los susurros tomaron formas de palabras claras. Ayúdame a encontrar a mamá. Alex y Sarah, temblando de miedo, no pudieron resistirse a la llamada de la niña. La siguieron por los pasillos del hospital, guiados por susurros que les indicaban el camino. A medida que avanzaban, las sombras se cerraban a su alrededor, formando siluetas de figuras olvidadas. Finalmente, llegaron a una sala donde una mujer yacía en una cama, pálida y quieta. La niña desapareció lentamente mientras los susurros se desvanecían en el aire. La mujer, que parecía dormir en paz, finalmente encontró la tranquilidad que tanto anhelaba. Alex y Sarah, conmocionados por la experiencia paranormal, salieron del hospital abandonado. Mientras caminaban de regreso al pueblo, el viento susurraba entre los árboles, llevándose consigo los ecos del pasado. Aunque traumatizados por lo que habían presenciado, sabían que el Hospital San Lucas no era un lugar abandonado, era un receptáculo de historias inacabadas y almas atormentadas que buscaban redención.